es casi imposible de batir. Ningún otro animal que haya vivido jamás en este planeta tiene el mismo estado temible, icónico y casi legendario que el Tyrannosaurus Rex, el buque insignia y niño símbolo de todos los dinosaurios. Hay varias razones por las que esto es así. Toma en cuenta la impresionante forma y figura de este dinosaurio, con su gigantesco y poderoso cráneo, sus altas patas y su larga cola que se estrecha. Fue uno de los mayores depredadores del Cretácico, y los animales grandes tienden a ser vistos con respeto y asombro, independientemente de. Además, es uno de los dinosaurios más bien representados en el registro fósil. Casi todo el esqueleto del Tyrannosaurus Rex es conocido por la ciencia, y a su vez siguen siendo un elemento básico de las exposiciones de museos que se deben ver en todo el mundo. Como todos los dinosaurios, sin embargo, había mucho más en esta superestrella que el impacto que ha dejado atrás, algo que es fácil de olvidar, dado el exceso de exageraciones relacionadas con el Tyrannosaurus en la cultura popular, presumiblemente por la apariencia draconiana de este dinosaurio, es que este no era una bestia de folclore y leyenda. Realmente existió. Este era un animal vivo y respirando que merodeaba las llanuras y bosques de Montana Cretácico hace 66 millones de años, al igual que los famosos dinosaurios que hemos explorado en este canal antes. El Tyrannosaurus Rex tenía su propia historia que contar, su propio estilo de vida evolutivo y más. Es esta historia la que buscamos desentrañar en el video de hoy, para pintar una imagen realista de este dinosaurio universalmente conocido. Siéntate y relájate mientras te llevamos en un recorrido por la prehistoria para explorar la vida y los tiempos de Tyrannosaurus Rex, el rey lagarto tirano. Tyrannosaurus Rex es una de las posibles 3 diferentes especies de Tyrannosaurus, un género de dinosaurio que se encuentra dentro de la familia Tyrannosauridae. El animal en sí mismo necesita muy poca introducción. Este era un gigantesco terópodo depredador, el depredador ápice de su ecosistema. Vivió entre 68 y 66 millones de años atrás, en lo que se ha conocido como la etapa maastrichtiana del período Cretácico tardío, el acto final del Mesozoico, y por lo tanto de los dinosaurios mismos. De hecho, el Tyrannosaurus fue uno de los mayores depredadores terrestres que jamás han caminado por la Tierra, mucho más grande que cualquier cazador terrestre que viva en la Tierra hoy en día. Entre los esqueletos más grandes de Tyrannosaurus Rex se encuentra un individuo apodado Sue, actualmente en exhibición en el Museo de Historia Natural Field de Chicago. El dinosaurio mide casi 12 metros y medio de largo, masivo incluso para los estándares de los grandes terópodos. Se cree que Sue era más grande que el tamaño promedio de un Tyrannosaurus Rex típico, pero se han desenterrado ciertos especímenes que se informa miden más de 13 metros de largo. Las estimaciones modernas para el peso de estos enormes animales varían entre 5.5 toneladas métricas a 8 toneladas métricas, potencialmente más pesado que un elefante africano macho completamente crecido, el animal terrestre más pesado vivo hoy en día. Los cráneos de Tyrannosaurus Rex son casi tan reconocibles como el dinosaurio en su totalidad. Midiendo hasta 1,5 metros de largo, el cráneo se volvía más estrecho y afilado a medida que llegaba al hocico, con aberturas oculares que permitían a su dueño visión binocular. Las aberturas en el cráneo, conocidas como fenestras, reducían el peso total del cráneo, permitiendo al dinosaurio mantenerlo levantado con facilidad mientras caminaba por las llanuras. Algunos de los huesos dentro del cráneo estaban fusionados, poseyendo pequeños espacios de aire dentro de ellos para fortalecer las mandíbulas.
Esto significaba que el Tyrannosaurus Rex era capaz de emplear una fuerza de mordida más fuerte que cualquier otro dinosaurio conocido por la ciencia, hasta 5.800 kilogramos de fuerza de un solo diente en la parte posterior de la boca. Los dientes del Tyrannosaurus Rex tenían una forma casi como cuchillos curvados hacia atrás, de hasta 30,5 centímetros de longitud en su tamaño más grande. Sus dientes eran intencionalmente diseñados como cuchillas, perfectos para desgarrar la carne de un cadáver de animal. Reforzados con crestas para asegurar que no se rompieran fácilmente al cortar piel y hueso, los dientes estaban bastante compactos en la boca del animal, lo que permitía infligir una gran cantidad de daño con un solo mordisco. Los dientes en la mandíbula superior eran típicamente más grandes que los de la mandíbula inferior, y ambas mandíbulas contenían muchos pequeños agujeros dentro del hueso. Los científicos aún debaten sobre el propósito de estos agujeros. Algunos argumentan que podrían haber sido puntos de unión para los labios, o quizás incluso los componentes de un sistema sensorial que podría detectar vibraciones en el área circundante del depredador. El cráneo del Tyrannosaurus Rex estaba seguido por 10 vértebras cervicales, 13 vértebras dorsales y 5 vértebras sacras, unidas a la pelvis y fusionadas entre sí. Se piensa que la cola de este dinosaurio pudo haber contenido al menos 40 huesos individuales, pero el número exacto no se conoce. La cola era extremadamente larga, ya que tal longitud ayudaría al dinosaurio a contrarrestar el peso de su enorme cráneo y cabeza, evitando que se volcara hacia adelante durante las cacerías. La cola estaba conectada a las extremidades traseras de las patas con enormes músculos locomotores, lo que habría permitido al dinosaurio dar pasos inmensamente poderosos cuando corría a toda velocidad. Las extremidades traseras del Tyrannosaurus Rex eran algunas de las más largas de cualquier dinosaurio terópodo en comparación con el tamaño de su cuerpo, lo que también habría permitido un paso masivo. Esto es irónico cuando se contrasta con el tamaño infamemente cómico de las extremidades anteriores del Tyrannosaurus Rex, brazos pequeños pero robustos con solo 2 dedos con garras, así como un tercer dígito vestigial, casi invisible, escondido detrás de las garras. Como todo el brazo no fue descubierto cuando el dinosaurio se dio a conocer por primera vez a la ciencia, inicialmente se pensó que el brazo del Tyrannosaurus era tan largo como el de otros terópodos, como el depredador ápex del Jurásico, Allosaurus, que poseía extremidades anteriores mucho más largas. Como tal, a menudo se representaba al Tyrannosaurus en esos primeros años con brazos largos. Esto ahora, como todos saben bien, no es el caso. A lo largo de los años ha habido mucho debate sobre la función exacta de estos brazos, con teorías que van desde la idea de que eran inútiles y vestigiales, hasta considerar que podrían haber ayudado al dinosaurio a sujetar a su presa mientras la mataba con un golpe de las mandíbulas. Como resultado del gran grado de representación del Tyrannosaurus Rex en el registro fósil, combinado con el interés público en este increíble animal, se ha trabajado mucho para entender cómo vivía y cazaba este dinosaurio en su día a día. Estos estudios han variado desde examinar la capacidad del dinosaurio para termorregular hasta observar su comportamiento social e incluso sus habilidades sensoriales. Primero echemos un vistazo a lo anterior, la capacidad de termorregular. Un estudio muy reciente en 2022, realizado por Yasmina Biman y colegas, vio a los paleontólogos examinando la fosforilación oxidativa del Tyrannosaurus Rex, el proceso donde las células usan enzimas para proporcionar oxígeno a los nutrientes. Los resultados que obtuvieron se correlacionaron con las tasas metabólicas del dinosaurio, lo que les permitió deducir que el Tyrannosaurus tenía un metabolismo endotérmico, similar al de las aves y mamíferos modernos. Era de sangre caliente.
Sin embargo, esto puede no significar que el dinosaurio fuera puramente endotérmico. Puede haber exhibido un proceso conocido como gigantotermia, en el cual los animales particularmente grandes pueden mantener una temperatura corporal alta y constante. Los estudios adicionales pueden revelar aún la verdad concreta. Se ha sugerido en el pasado que el Tyrannosaurus rex pudo haber sido un cazador en manada. Philip R. Currie, un paleontólogo canadiense, sugirió esto por primera vez basándose en evidencias de que los tiranosaurios estrechamente relacionados eran gregarios, reuniéndose para viajar o cazar. Desde entonces, se han encontrado 3 esqueletos de Tyrannosaurus rex agrupados en estrecha proximidad entre sí en Dakota del Sur, un posible indicio para respaldar esta idea. Dado el hecho de que el Tyrannosaurus compartía su entorno con muchos herbívoros grandes y peligrosos, esta podría haber sido una estrategia inteligente para asegurar que menos cacerías terminaran en huesos rotos o incluso la muerte entre una posible manada. Más evidencia para esta teoría se puede ver en la presencia de lo que se cree que son las huellas de Tyrannosaurus rex, 3 individuos para ser precisos, viajando en la misma dirección en un segmento de roca en lo que hoy es la formación Wapiti, en Columbia Británica, Canadá. A pesar de las fuertes evidencias del comportamiento de caza en manada en estos gigantes carnívoros, sabemos que no todas las interacciones entre los individuos de Tyrannosaurus fueron pacíficas. El paleontólogo Joseph Peterson y su equipo han realizado estudios en un cráneo de Tyrannosaurus rex perteneciente a un individuo apodado Jane. Su cráneo, que indica que aún era joven en el momento de su muerte, mostró evidencia de marcas de mordeduras que se cree que fueron causadas por otro Tyrannosaurus rex de la misma edad. El equipo descubrió que las marcas de mordeduras en el cráneo terminaron en una lesión traumática que habría tardado mucho tiempo en sanar. Quizás esto fue una pelea por recursos o territorio a medida que los dinosaurios se acercaban a la edad subadulta. En cuanto a las capacidades sensoriales de los dinosaurios, el paleontólogo Lawrence Whitmer de la Universidad de Ohio descubrió por primera vez que el Tyrannosaurus rex podía demostrar una excelente coordinación ocular, capaz de orientar rápidamente sus ojos y cabeza para rastrear una posible presa en su rango de visión. De hecho, la visión binocular de este dinosaurio permitía un rango de visión de 55 grados, más que lo que se ve en la mayoría de las aves de presa modernas, que dependen casi completamente de la vista para cazar. Se cree que el Tyrannosaurus era capaz de ver objetos distintos separados del horizonte, hasta a 6 kilómetros de distancia desde donde estaba parado. Solo podemos discernir objetos a una distancia de hasta 1,5 kilómetros. Tenía una excelente percepción de sonidos de baja frecuencia, lo que habría permitido planificar y comenzar cacerías desde una distancia lejana, y su sentido del olfato para acompañar esto era impecable. Este sentido del olfato se vio reforzado por grandes bulbos y nervios olfativos, permitiendo al dinosaurio captar el olor de un cadáver desde muy lejos. Cuando se trataba de alimentarse, el consenso general es que el Tyrannosaurus era un depredador de ápice o un carroñero de cadáveres previamente asesinados. Lo primero parece más probable dada el tamaño del animal y la fuerza de su mandíbula, lo que significa que para un animal de su tamaño habría estado cazando presas verdaderamente formidables. Sus alimentos favoritos probablemente eran los hadrosaurios, pero cuando no estaban disponibles, no habría tenido miedo de perseguir a un ceratopsiano, anquilosaurio o posiblemente incluso a un saurópodo. Sin embargo, algunos paleontólogos argumentan que el Tyrannosaurus era puramente un carroñero. Jack Horner es una de las voces líderes de esta teoría, quien a lo largo de los años ha reunido una serie de puntos que contrarrestan la hipótesis del depredador apex. Argumentó que los brazos del Tyrannosaurus eran inútiles en el proceso de caza.
Sus sistemas olfativos estaban demasiado desarrollados para pertenecer a un cazador y no a un carroñero, y el dinosaurio puede que no haya sido lo suficientemente rápido para atrapar presas de movimiento rápido como los hadrosaurios. Dicho esto, hay evidencia generalizada de interacciones agresivas entre Tyrannosaurus y dinosaurios ornitisquian herbívoros, desde marcas de mordidas en los cuernos de Triceratops hasta las vértebras de la cola de Edmontosaurus. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que el dinosaurio haya empleado ambas estrategias, cazar y carroñar, para sobrevivir en las llanuras de Hell Creek. Incluso hay evidencia que sugiere que el Tyrannosaurus pudo haber sido caníbal, depredando a miembros de su propia especie, basado en marcas de mordidas profundas en los hallazgos de cadáveres de Tyrannosaurus que parecen haber sido hechas por otro Tyrannosaurus. Los primeros restos de Tyrannosaurus rex, el dinosaurio que desencadenaría una revolución cultural, fueron descubiertos por Barnum Brown, el curador asistente del Museo Americano de Historia Natural en 1900. Esto consistía en un esqueleto parcial compuesto por 34 huesos individuales en el este de Wyoming. Otro fue encontrado en 1902, lo que añadió detalles obtenidos del primer hallazgo. Brown se enorgulleció del hecho de que había descubierto un dinosaurio que aún no había sido descrito por Othniel Charles Marsh, un destacado cazador de fósiles y paleontólogo de la época, afirmando que nunca había visto algo así del período Cretácico. Al llevar sus hallazgos al museo, eventualmente fueron estudiados por Henry Fairfield Osborn, el presidente del Museo Americano de Historia Natural, quien finalmente asignaría un nombre a los huesos, Tyrannosaurus rex, que se traduce al español como el rey lagarto tirano, del griego y latín. El dinosaurio recibió este nombre como resultado de su inmenso tamaño y el lugar teorizado en el ecosistema. En este punto, una vez que se describió e identificó al dinosaurio, los estudios sobre la especie comenzaron a desvanecerse. Esto fue hasta la década de 1960. Sin embargo, cuando se desenterraron 42 esqueletos de Tyrannosaurus rex de las formaciones rocosas occidentales del Cretácico de América del Norte, los estudios explotaron nuevamente en la década de 1990, cuando se conocieron a la ciencia el doble de hallazgos de Tyrannosaurus que todos los descubiertos anteriormente. El esqueleto de Tyrannosaur más completo hasta la fecha es un individuo apodado Sue, nombrado así por su descubridora, Sue Hendrickson. El 85% de este dinosaurio se conserva en condiciones inmaculadas y ahora se puede ver en exhibición en el Museo de Historia Natural Field de Chicago. Se determinó que Sue alcanzó su tamaño completo a la edad de 19 años y murió 9 años después a la edad de 28. No solo es una de las muestras de Tyrannosaurus más grandes y completas, sino que también es la que más tiempo ha vivido. Los especímenes de Tyrannosaurus rex continúan siendo desenterrados hasta el día de hoy, con paleontólogos como Jack Horner que han organizado expediciones específicamente en busca de este magnífico animal. Estos fósiles varían desde haber vivido hace 68 a 66 millones de años, y a partir de esto los científicos incluso han logrado estimar el número aproximado de individuos de Tyrannosaurus rex que estuvieron vivos en la Tierra durante toda su existencia. Dada la esperanza de vida, los hábitos de reproducción y el tiempo que pasó existiendo en la Tierra, se cree que este dinosaurio sobrevivió aproximadamente durante 127.000 generaciones. Durante este tiempo, se cree que alrededor de 2.500 millones de dinosaurios individuales vivieron a lo largo de su existencia.
Como es el caso con muchos dinosaurios descubiertos hace muchos años, nuestras representaciones y reconstrucciones del Tyrannosaurus Rex han cambiado drásticamente a lo largo de los años, desde su descubrimiento inicial hasta ahora. Cuando se descubrió por primera vez el dinosaurio, las reconstrucciones científicas de cómo podría haber parecido el animal en vida eran familiares, pero desproporcionadamente exageradas. A menudo se mostraba al dinosaurio usando su cola como una especie de tercer miembro, una estructura caída que arrastraría por el suelo, dándole a la criatura una postura no muy diferente a la de un canguro moderno. Su cuerpo a menudo estaba erguido, sus patas eran cortas y parecidas a pilares, y la cabeza era mucho más pequeña y más roma de lo que sabemos que es. Además, a menudo se representaba como lento y torpe, un lagarto bípedo de poca inteligencia que se deslizaría por pantanos y selvas. Una visión diferente comenzó a surgir desde los años 1960 hasta los 80, con lo que ahora se conoce como el renacimiento de los dinosaurios, liderado por el paleontólogo John Ostrom. Ostrom fue el primer paleontólogo en desafiar la idea de que todos los dinosaurios eran lentos y torpes, comenzando con su reconstrucción de 1969 de un dinosaurio dromeosáurido Deinonychus, un pariente del Velociraptor. Para sorpresa del público y la comunidad científica, Ostrom presentó al mundo un dinosaurio similar a los raptores vistos en la película original de Jurassic Park, y fue esta ciencia contemporánea la que terminó influyendo en la apariencia de los dinosaurios en la serie de películas en su conjunto. Deinonychus, en los dibujos de Ostrom, se muestra como un cazador ágil y delgado, con patas musculosas pegadas a su cuerpo mientras daba largos saltos para perseguir a su presa. Su cola, más importante aún, se mantenía claramente fuera del suelo, y el dinosaurio mantenía una postura generalmente horizontal mientras se desplazaba con gracia por su territorio. No pasó mucho tiempo antes de que el Tyrannosaurus Rex recibiera el mismo tratamiento, y en poco tiempo los días de imaginar a este enorme depredador como un canguro carnívoro quedaron muy atrás. Similar al dromeosaurio del dibujo de Ostrom, el Tyrannosaurus ahora era un depredador ápice de movimientos rápidos, con una cabeza más grande y pesada, una cola estirada y extremidades traseras musculosas. Sin embargo, algo no encajaba. Por lo general, estos dinosaurios eran lo que los paleontólogos llaman encogidos. Fueron reconstruidos teniendo en cuenta solo el esqueleto, sin considerar mucho la grasa, los músculos o los tegumentos que habrían adornado el cuerpo del animal en vida. Sin embargo, pronto esto también fue corregido. A partir de alrededor de los años 2020, comenzamos a ver una imagen de Tyrannosaurus que es sinónima de las representaciones de este en los medios populares de paleontología. Los artistas paleontológicos comenzaron a agregar más peso a sus tiranosaurios, con una mayor consideración al reconstruir el torso en particular. Desaparecieron las formas delgadas y esbeltas del Tyrannosaurus de antaño, a favor de un depredador más rechoncho y musculoso. Algunas reconstrucciones jugaron con la idea de que el Tyrannosaurus, a raíz de descubrimientos en China y Europa, estuviera cubierto con una capa de plumas, pero el consenso general en 2023 es que el Tyrannosaurus no las tenía. Aún así, al observar el contraste entre el animal creíble, vivo y respirando que tenemos en las reconstrucciones de hoy, versus el ser monstruoso representado a principios de los 1900, es impresionante ver la evolución de cómo entendemos a los dinosaurios. No hay la menor duda de que el Tyrannosaurus ha tenido el mayor impacto cultural de cualquier dinosaurio descubierto hasta ahora por la ciencia. El paleontólogo Bob Baker incluso ha descrito al animal en el pasado como el dinosaurio más popular entre personas de todas las edades, todas las culturas y todas las nacionalidades. Es,
con mucho, el más famoso de todos los dinosaurios, y se puede ver en los medios de comunicación populares en casi todo lo que concierne a los dinosaurios o la vida prehistórica. Quizás el ejemplo más destacado es la fama del Tyrannosaurus en la industria del cine, siendo el logo literal de Jurassic Park y Jurassic World. El dinosaurio juega un papel protagonista en las tramas de cada una de estas películas, y esto solo ha servido para hacer que el animal sea más querido por el público en general, incluso si las representaciones de él estaban un poco desactualizadas en las películas más recientes. Ha protagonizado el remake cinematográfico de El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, elegido sobre el Allosaurus utilizado en el libro para un efecto dramático. El dinosaurio y su semejanza han disfrutado de apariciones en King Kong, tanto en el original como en los remakes posteriores, famosamente visto perdiendo peleas contra el gigantesco gorila epónimo en las selvas de la Isla Calavera. Tyrannosaurus incluso fue utilizado como inspiración para el diseño del último monstruo de película, Godzilla. La criatura también es un elemento básico de las películas de animación, incluyendo Fantasía, Dinosaurio, El buen dinosaurio y La Era de Hielo 3, El amanecer de los dinosaurios. En términos de apariciones en televisión, Tyrannosaurus ha estado a la vanguardia de algunos de los mejores documentales de dinosaurios jamás realizados. El episodio final de la serie de 6 partes, Caminando con dinosaurios, presentó a Tyrannosaurus como uno de los principales focos de la trama, con ejemplos más recientes encontrados en ambas series de Planeta Prehistórico, mostrando a Tyrannosaurus criando a sus crías en las costas de la antigua América del Norte. Es difícil encontrar un medio de entretenimiento que no haya presentado a Tyrannosaurus de alguna manera. Sigue siendo uno de los modelos más populares de juguetes de dinosaurios para niños, ha sido la base de varios videojuegos y es una de las exhibiciones más queridas en museos de todo el mundo, y hay muy pocas posibilidades de que esto cambie pronto. El Tyrannosaurus fue un terópodo particularmente extendido en su rango en lo que ahora es América del Norte, desde Canadá hasta Nuevo México. En ese momento, el rango de Tyrannosaurus cubría un vasto continente insular conocido como Laramidia, que se encontraba con el Océano Pacífico en su costa oeste, y el famoso Mar Interior Occidental en su costa este. Las preferencias de hábitat del dinosaurio variaban desde áreas boscosas hasta llanuras de inundación abiertas, bosques subtropicales, costas y áreas semiáridas. La formación de fósiles que se ha vuelto sinónimo del Tyrannosaurus rex es la formación Hell Creek, que cubre partes de Montana y Wyoming. El clima de la época era cálido y húmedo, lo que permitió el crecimiento de muchas especies de angiospermas, algunas de las primeras plantas con flores. Los árboles de araucaria y enormes secuoyas se podían encontrar en las regiones boscosas, prosperando en los climas subtropicales. Famosamente, se sabía que Hell Creek albergaba varios otros ejemplos de los dinosaurios más famosos que jamás hayan vivido. Estos se presentaban en forma del abundante Triceratops, un dinosaurio que probablemente era una presa clave para el Tyrannosaurus. Las peleas entre las dos especies están documentadas en el registro fósil, y no todas resultaron a favor del depredador. Los cuernos del Triceratops eran más que capaces de infligir heridas potencialmente graves en los muslos y flancos del terópodo, quien fácilmente podría haber sucumbido a las lesiones. Quizás más peligroso era el Ankylosaurus, uno de los animales más fuertemente blindados que jamás ha vivido. La pesada, contundente y parecida a un garrote estructura al final de la cola de este herbívoro podría haber roto rápidamente los huesos de las piernas, lo que podría haber significado una sentencia de muerte para un Tyrannosaurus desprevenido.
Otros ceratopsianos presentes en el rango de Tyrannosaurus incluían a Leptoceratops y Taurosaurus, mientras que el Ankylosaur denversaurus también habría sido una vista frecuente para el enorme terópodo. Los hadrosaurios, otra presa clave de Tyrannosaurus, existían en grandes grupos, posiblemente manadas, en toda la Aramidia en este momento. Edmontosaurus y Tescalosaurus, ambos varían enormemente en tamaño por nombrar algunos. Otro dinosaurio particularmente famoso encontrado en Hell Creek junto al T-Rex fue Pachycephalosaurus, un ornitisquio bípedo con un cráneo duro en forma de cúpula que podría haber sido utilizado como herramienta de exhibición para luchar contra rivales. Otros terópodos en las regiones habitadas por el Tyrannosaurus rex incluían al dromaeosaurio más grande de todos, Dakotaraptor, así como el Ornithomimus, Struthiomimus y Ornithomimus. El extraño oviraptorosaurio Enigmosaurio ansu también es conocido en los territorios del norte del rango de Tyrannosaurus. Hacia el sur prosperaban enormes poblaciones del masivo saurópodo Alamosaurus, un coloso de 30 metros de largo y 80 toneladas, cuyos jóvenes podrían haber sido posibles presas para el Tyrannosaurus. Volando alto sobre el paisaje estaba el pterosaurio más grande que jamás haya vivido, Quetzalcoatlus, un verdadero gigante de los cielos. Incluso podría haber habido casos, como se muestra en el documental Planeta Prehistórico, donde Quetzalcoatlus podría haber competido, a veces incluso superado al Tyrannosaurus en busca de comida. Famosamente, se sabe que Tyrannosaurus fue uno de los últimos dinosaurios vivos en el planeta Tierra. Hace 66 millones de años, al final del período Cretácico, uno de los mayores eventos de extinción que el mundo ha visto. Sumergió al mundo mesozoico en el caos. En literalmente uno de los desastres más catastróficos que el planeta ha presenciado, un colosal meteorito, el meteorito de Chicxulub, se estrelló en el Golfo de México, marcando el fin de los dinosaurios. El poderoso reinado del Tyrannosaurus había terminado. Hemos cubierto el evento de extinción de Chicxulub en este canal en el pasado, pero es importante darse cuenta de lo catastrófico que fue esto para los dinosaurios. Millones y millones de años de diversidad evolutiva se perdieron en un periodo de varios miles de años que siguieron al impacto. Es increíble pensar que algunos tiranosaurios incluso pueden haber mirado al cielo nocturno para presenciar la bola de roca en llamas que se precipitaba hacia el planeta. Si sabían o no cuánto presagio de condena significaría para ellos es desconocido, pero no había nada que pudieran haber hecho. Mientras que las aves aún viven hoy como restos de los dinosaurios no aviares fueron completamente aniquilados en el desastre. Esto allanó el camino para el ascenso de los mamíferos, radiándose en una serie de diferentes especies, formas y familias, muchas de las cuales se pueden ver en la actualidad. El Tyrannosaurus rex se encuentra dentro de la familia Tyrannosauridae, una familia que agrupa a todos los parientes más inmediatos del dinosaurio. Los tiranosauridos en general eran todos grandes carnívoros terópodos, y la familia lleva el nombre de su miembro más famoso. Estaban restringidos a América del Norte y Asia, y todos ellos vivieron hacia el final del Cretácico. La familia misma se dividió en dos subfamilias, Albertosaurinae, que contenía los géneros Gorgosaurus y Albertosaurus, y la subfamilia Tyrannosaurinae, que contenía a Tyrannosaurus y un elenco de otros dinosaurios relacionados.
El más estrechamente relacionado de estos tiranosáuridos es Tarbosaurus, un dinosaurio que habitó los desiertos y matorrales de Asia Central y Oriental en el Cretácico tardío. Era un depredador apex de la antigua Mongolia y China, y presentaba un mecanismo de bloqueo único en su mandíbula, que le ayudaba a agarrar y herir a su presa. Aparte de esto, el dinosaurio más estrechamente relacionado con el T-Rex es Zhuchong-Tyrannus, un dinosaurio de China que vivió un poco antes en la etapa campaniana del Cretácico tardío. En otros lugares vivían una serie de caras famosas, Daspletosaurus de Alberta, Nanoxaurus, un dinosaurio polar del norte de Alaska, y Litronax de Utah. Casi en todas partes donde vivían, los tiranosáuridos eran los depredadores más grandes y peligrosos en sus ecosistemas, con pocos o ningún depredador natural. Es difícil poner en palabras cuán impactante ha sido el Tyrannosaurus Rex en el mundo de la paleontología a lo largo de los años. Desde sus humildes comienzos, como una serie de 34 huesos descubiertos en las rocas de Hell Creek, hasta el lugar de superestrella paleontológica en el que prospera hoy, este es un dinosaurio con una larga y dramática historia. Es raro que los animales extintos sean tan reverenciados y respetados como este, pero seguramente no hay un alma viva hoy que encontraría difícil explicar por qué. Con sus impresionantes mandíbulas, inmenso tamaño y el asombro y misterio que rodean su existencia, este será un dinosaurio que prosperará en los corazones y mentes de las personas de todo el mundo, mucho tiempo en el futuro.